Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer lo que es una construcción de tabla tipo B. Recuerda que las tablas tipo B las utilizamos cuando estamos utilizando datos, más cantidad de datos. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Los vamos a construir. Entonces vamos a ver el ejemplo que nos están planteando. Dice: un sondeo realizado en una universidad a 60 estudiantes del sexto cuatrimestre de administración de empresas pretende mostrar qué edad es la más representativa, y las edades de los estudiantes pues son las que nos están marcando aquí, que estamos seleccionando, ¿no? Esos son todos nuestros datos. Entonces, para trabajar con este tipo de tablas vamos a requerir de los datos que estoy señalando en este momento. Todos esos datos los vamos a necesitar para empezar a crear nuestra propia tabla tipo B. Y bueno, como lo hemos estado mencionando, primero hay que identificar cuál va a ser la unidad de análisis o qué es lo que estamos midiendo, ¿no? En este caso, si analizamos bien la oración, nos dice que lo que vamos a medir va a ser las edades, o lo que vamos a comparar van a ser las edades representativas. Es lo que estamos buscando. Para eso vamos a construir la tabla. Entonces, después nos pide el número de datos. ¿A qué se refiere con el número de datos? Se refiere a calcular la muestra, en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la muestra? Le podemos dar a igual, a contar. Aquí aparece, le damos doble clic y lo único que vamos a hacer es que seleccionamos todos los datos. Cerramos paréntesis, damos enter, listo. Así dice que en total son 60 datos con los que vamos a trabajar. Después nos solicita un valor máximo. ¿A qué se refiere con el valor máximo? De todos estos datos que tenemos aquí, ¿cuál es el número mayor? Entonces eso se calcula igual a max. Cuando nos aparece damos doble clic, seleccionamos todos los datos, porque aquí es donde va a buscar el número mayor, cerramos paréntesis, damos enter. Nos dice que el número mayor es el 56. Y después vamos a buscar el valor mínimo. Este se calcula igual, ponemos min, cuando nos aparece doble clic, seleccionamos todos nuestros datos, cerramos paréntesis y damos enter. Valor mínimo es 17. Esto a nosotros nos sirve para poder calcular el rango. ¿Cómo se calcula el rango? Es igual a la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo y damos enter. Ya calculamos el rango. Ahora nos vamos por el número de intervalos. ¿A qué se refiere con el número de intervalos? Se refiere a cuántas filas va a necesitar nuestra tabla. Por filas nos estamos refiriendo de manera horizontal, así. ¿Cuántas filas vamos a necesitar en nuestra tabla? Entonces, para eso calculamos el número de intervalos. Entonces, ¿cómo se calcula? Se puede hacer por tanteo. Generalmente se recomienda que se utilice un número impar, o en su defecto lo puedes hacer a través de la fórmula que te voy a señalar, que es la fórmula o el método de Sturgers. Entonces, ¿cómo se calcula? Damos igual 1 más 3.322 por el logaritmo. Nota que ya aquí nos apareció. Vamos a elegir el de abajo, logaritmo 10. Le damos doble clic y ahora nos pide un número. Ese número va a ser la muestra o el número de datos totales que tenemos. Entonces ya lo seleccionamos, cerramos paréntesis, damos enter. Entonces aquí nos está diciendo que el número de intervalos o el número de filas que va a tener nuestra tabla va a ser de 7. Aquí ya las podemos empezar a poner. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora nos pide o nos solicita una amplitud. ¿Cómo se calcula la amplitud? La amplitud se calcula es igual al rango dividido entre el número de intervalos, que aquí lo voy a insertar como número, que es 7. Damos enter y aquí lo tenemos. Listo. Ahora, para construir nuestra tabla necesitamos algunos datos, porque si se diferencia un tanto a la tabla tipo A o a la tabla simple, y los datos que necesitamos es conocer un límite inferior, un límite superior y una marca de clase. Ahorita la vamos a explicar cada una de ellas. ¿A qué se refiere con el límite inferior? Es decir, el número más pequeño, que en este caso es el valor mínimo, que es 17. Lo insertamos y ya lo tenemos. Ahora nos solicita un límite superior. Aquí no aplica el poner el valor máximo, que es el 56, sino que aquí con límite superior se refiere a la suma
Es decir, es igual a la suma del límite inferior más la amplitud, que la estoy seleccionando aquí. Entonces, como la amplitud va a ser constante en este caso, vamos a fijarla. Acuérdate que la fijamos con la tecla F4. Ya la fijé, le damos Enter. Para el límite inferior siguiente va a ser, esta es una recomendación que te hago, va a ser igual al límite superior anterior más 0.1. Eso te lo recomiendo para que el límite superior y el límite inferior ahora siguiente del intervalo 2 no coincidan y tenga como más lógica, ¿no? Entonces aquí le damos Enter. Nota que aquí dice que es del 22.6 para abajo y aquí ya nos está diciendo el el límite inferior empieza a partir del 22.7, entonces ya no coincide. Entonces vamos a bajar aquí nuestra fórmula, nos queda así, y aquí ya podemos empezar a bajar también nuestra fórmula sin ningún problema. Listo. Aquí podemos ver que para el intervalo número 1 el límite inferior empieza a 17 y termina en 22.6. En el intervalo número 2 empieza a partir del 22.7 al 28.2. Si sumas a cada uno de los límites inferiores, le sumas el 5.57, pues te va a dar el límite superior siguiente. Ahora, vamos a calcular la marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? La marca de clase se calcula igual, abrimos paréntesis, es la suma del límite inferior más el límite superior. Aquí lo estamos seleccionando. Después lo dividimos entre 2. Aquí solo arrastramos. Ya tenemos todas las marcas de clase listas. Y ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. Aquí la frecuencia absoluta se calcula de la siguiente manera. Vamos a dar igual. Le vamos a dar el símbolo de más. Vamos a escribir frecuencia hasta que nos aparezca. Damos doble clic y nos pide que seleccionemos primero todos nuestros datos con los que estamos trabajando. Listo. Ya lo hicimos. Después ponemos coma y nos pide que seleccionemos ahora los grupos. En este caso los grupos serán o tomaremos en consideración todos los límites superiores. Cerramos paréntesis, damos Enter y listo. Ahora el siguiente paso va a ser seleccionar todas las casillas en donde se refiere a la frecuencia absoluta. Las vamos a dejar así como las tenemos ahorita. Ahora el siguiente paso es dar F2, nota cómo cambia. Ya dimos F2, ahora sin soltar, dimos F2, ahora lo que vamos a teclear va a ser Control más Shift, no lo soltamos y damos Enter. Y listo, ya nos calculó en automático todas las frecuencias absolutas para cada intervalo. Recuerda que para poder comprobar si estamos bien con esto, solo vamos a hacer una autosuma y esto significaría que la suma de todas las frecuencias nos tendría que dar 60. Vamos a ver si es cierto. Listo, efectivamente nos dio 60. Ahora vamos con las frecuencias relativas. Recuerda que la frecuencia relativa se calcula igual a la frecuencia absoluta dividida entre el número de datos que son en total, que en este caso sería 60. Como 60 va a ser constante, la vamos a fijar o nuevamente con la tecla F4. Ya está fijada, damos Enter. Aquí solamente bajamos. Aquí para comprobar nada más vamos a sumar los porcentajes. Recuerda que si cuando tú lo estés realizando no te sale con porcentajes, nada más le damos aquí al simbolito de porcentaje y ya te lo va a cambiar. Entonces vamos a hacer la autosuma otra vez. Damos Enter y bueno, ahí está el 100%. Por último, la frecuencia absoluta acumulada, recuerda que se calcula igual a la frecuencia absoluta, damos Enter, y la siguiente se calcula igual a la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta del intervalo siguiente, ¿no? Entonces damos Enter, aquí ya podemos arrastrar, y el último intervalo nos tendría que dar 60. Que efectivamente aquí nos lo está marcando. Entonces ya tenemos para cada intervalo
su límite inferior, su límite superior, su marca de clase, el número de frecuencia, su frecuencia relativa o en porcentaje y la frecuencia absoluta acumulada. Ahora sí, lo único que quedaría nada más sería poder empezar a interpretar, y eso sería todo.